Ahora sí, perdón. Bueno. Sigan. ¿Dónde quedé? La propuesta. Dentro de los 10 días de dictada la sentencia de verificación tempestiva, el deudor debe presentar una propuesta fundada de agrupamiento y clasificación en categoría de los acreedores con créditos verificados y declarados admisibles. Es lo que estaba diciendo usted. La verificación tempestiva es aquella que se solicita dentro del plazo fijado en la sentencia de apertura concursal. Vencidos estos términos, la verificación es considerada tardía. La propuesta es presentada al juez y al síndico. La propuesta debe ser fundada teniendo en cuenta los montos de los créditos, la naturaleza de la presentación, las preferencias de los acreedores y cualquier otra circunstancia que razonablemente determine el agrupamiento. La falta de fundamentos puede desembocar en el rechazo por parte del juez. No es obligatorio presentar propuestas diferentes ni categorizar. La categorización deberá contener como mínimo el agrupamiento de los acreedores en 3 categorías: el quirografario, quirografario laboral y privilegiados. La resolución de categorías. Previa opción del síndico en su informe general sobre la propuesta de categorización dentro de los 10 días de finalizado el plazo para presentar las observaciones al informe general, el juez resolverá fijando definitivamente las categorías. El juez tiene facultades para modificar la propuesta de categorización. Sin embargo, el juez no puede analizar la conveniencia de la propuesta. Eso compete a los acreedores, que son quienes deben valorar la conveniencia de acuerdo. El juez en esta resolución debe determinar al comité de control que reemplazará al conformado en la sentencia de apertura concursal. Este comité, además de los dos nuevos representantes de los trabajadores, estará conformado por un acreedor de cada categoría, elegido por el mayor monto de los créditos. Serán 3 representantes de los trabajadores, pero el juez puede reducir la cantidad en caso de que sea necesario. El periodo de exclusividad. El periodo de exclusividad es aquel donde el concursado se encuentra facultado en forma exclusiva a presentar propuestas a sus acreedores y obtener las mayorías legales para que se logre la aprobación del acuerdo. En los 90 días siguientes a la resolución judicial de clasificación transcurre el periodo de exclusividad, el cual puede ser ampliado por un total de 120 días. Fracasado el periodo anterior para lograr el acuerdo, se abre el llamado periodo de salvataje. Las propuestas pueden consistir en quita, espera o ambas. Son las más comunes. El deudor puede efectuar más de una propuesta por categoría y los acreedores deberán optar entre las ofrecidas. El deudor debe hacer pública su propuesta en una anticipación de 20 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad. Si no lo hiciere, será declarado en quiebra. El artículo 44 habla sobre el concurso preventivo sin propuesta de acuerdos con los acreedores privilegiados. La única propuesta imperitativamente ineludible es la dirigida a los acreedores quirografarios. La propuesta dirigida a acreedores privilegiados especiales requieren aprobación unánime. Las propuestas de los demás acreedores privilegiados exigen en la mayoría absoluta de acuerdo que representen las 2/3 partes del capital. Y el artículo 45 habla sobre los plazos y mayoría de la obtención de acuerdo para acreedores quirografarios. Las conformidades suficientes para formar la mayoría de personas y de capital necesarias a fin de tener por aprobada la propuesta deben justificarse ante el juzgado del concurso dentro del periodo de exclusividad. Audiencia informativa. Si la conformidad suficiente se obtuviera y comunicaran al tribunal antes de los 5 días hábiles para el vencimiento del periodo de exclusividad, no se llevará a cabo la audiencia informativa. Pero si esto no ocurre, se celebrará tal audiencia a los 5 días del vencimiento del periodo, para que el deudor dé explicaciones sobre la negociación en trámite. El cómputo de la mayoría. En la propuesta a quirografario se exige un régimen doble de mayoría de capital y de personas. A.
Capital. Quedan fuera del cómputo el cónyuge, ciertos familiares y el titular de un crédito que haya promovido el recurso de revisión. B. Personas, mayoría absoluta, más de la mitad. Si el deudor no presentara en el expediente las conformidades necesarias, será declarado en quiebra. El artículo 47 habla sobre el acuerdo para acreedores privilegiados. Cuando el deudor no consiga la conformidad de los acreedores privilegiados, solo será declarado en quiebra si hubiese manifestado en el expediente que condicionaba la propuesta de acreedores quirografarios a la aprobación de la propuesta formuladas a acreedores privilegiados. Este artículo requiere a los casos, por ejemplo, existen un acreedor privilegiado con un crédito hipotecario sobre el bien donde se desarrolla la empresa del deudor, que es la que se está intentando rescatar con el concurso preventivo. Por ello, si el deudor no consigue el acuerdo con este acreedor, de nada sirve que se aprueben las propuestas con los acreedores quirografarios. Por ello, condiciona el resultado al acuerdo o no acuerdo con este acreedor privilegiado. Y ahora vamos a hablar sobre la impugnación, homologación y cumplimiento. La impugnación es el artículo 49, que dice que dentro de los 3 días de presentadas las conformidades correspondientes, el juez dictará resolución haciendo saber las existencias del acuerdo preventivo. La impugnación, los acreedores con derecho a voto o los que hubiera presentado incidente para que se les sea reconocido el crédito o por verificación tardía, pueden impugnar el acuerdo por las siguientes causas. A. Error en el cómputo de las mayorías. B. Falta de representación de los acreedores que concursan a formar las mayorías. C. Exageración del pasivo. D. Ocultación o exageración del activo. Si el juez la estima procedente, debe declarar la quiebra. Si la juzga improcedente, debe proceder la homologación del acuerdo. La homologación, el juez deberá homologar cuando exista A. Una única propuesta aprobada por la mayoría correspondiente. B. Cuando exista pluralidad de propuestas, el juez puede homologar los acuerdos si están presentes las mayorías correspondientes. Y el Crown Down Power, si no se hubiera alcanzado la mayoría en todas las categorías, el juez puede imponer a todos los acreedores quirografarios el acuerdo homologado siempre que estén presentes los siguientes requisitos. 1. Que al menos una de las categorías haya aprobado el acuerdo. 2. Que exista conformidad de las 3/4 partes del capital. 3. Que los acreedores disidentes pueden elegir entre la variedad de propuestas ofrecidas en la categorización que aprobó el acuerdo. 4. Que el pago no sea menos al que concederán los acreedores disidentes en la quiebra. Después, los efectos de homologación. La novación. El acuerdo homologado importa la novación, extinción de todas las obligaciones de origen o causa anterior al concurso. No hay novación de las obligaciones anteriores al concurso que no resultara alcanzadas por los efectos del acuerdo homologado. Verificación tardía se representa, 1, por vía incidental si el concurso no terminó, o 2, por el juicio que corresponda a la acción individual si el concurso terminó. Profe, me salté una parte igual, pues si no, vamos a leer toda la ley. No, es mucho más largo. Sí. Bueno, y la conclusión del concurso está en el artículo 59. Una vez homologado el acuerdo y tomadas y ejecutadas las medidas tendientes a su cumplimiento, el juez deberá declarar finalizado el concurso, dando por concluida la intervención del síndico. Y la nulidad, el acuerdo homologado puede ser declarado nulo a pedido de cualquier acreedor comprendido en él, dentro de los 6 meses posteriores a la homologación del acuerdo. Solo pueden fundarse en dolo el empleado para exagerar el pasivo, reconocer y aparentar privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente, y ocultar o exagerar el activo. La sentencia que decrete la nulidad del acuerdo debe contener la declaración de quiebra del deudor. Además de la quiebra indirecta, la nulidad de acuerdos produce los siguientes efectos: liberar al fiador,
Los acreedores recuperan los derechos que tenían antes de la apertura, los acreedores recuperan el privilegio, abre un nuevo periodo de información. El incumplimiento, cuando el deudor no cumpla con el acuerdo total o parcial, el juez que declara la quiebra, y el crackdown ya lo leí. Listo. Mau. Ante el incumplimiento del acuerdo homologado, el juez debe declarar la quiebra. Sí. Eso se llama quiebra indirecta. Ajá. La quiebra directa, quiebra indirecta. Bueno, seguimos con acuerdo preventivo extrajudicial. El acuerdo preventivo extrajudicial es un proceso concursal tendiente a superar situaciones de cesación de pagos, de dificultades económicas o financieras de carácter general, incluso las previas, y evitar así un proceso concursal o la quiebra. Se desarrolla privadamente mediante un acuerdo de naturaleza preventiva entre el deudor y sus acreedores quirografarios, que se presenta a homologación judicial y que produce efectos similares a los del concurso preventivo respecto de todos los acreedores quirografarios de créditos anteriores a la presentación, aun cuando no hayan participado del acuerdo. Ahora estoy a punto de hacer una AP. ¿Cómo? Ahora estoy a punto de hacer un AP porque tengo un cliente que tiene un hotel y el tipo está endeudado hasta la manija con todo esto. Entonces me llamó para ver cómo hacía, para acordar, ver cómo le paga a todos los que le debe. Y entonces propusimos hacer un AP. Ajá. Si puede Bueno. evitar el concurso preventivo. En el artículo 69, el deudor que se encontrare en cesación de pagos o en dificultades económicas o financieras de carácter general puede celebrar un acuerdo con sus acreedores y someterlo a homologación judicial. Artículo 70, el acuerdo puede ser otorgado en instrumento privado, debiendo la firma de las partes y las presentaciones invocadas estar certificadas por escribano público. Artículo 71. Libertad de contenido. Las partes pueden dar al acuerdo el contenido que consideren conveniente a sus intereses y es obligatorio para ellas, aun cuando no obtenga homologación judicial, salvo convención expresa en contrario. Artículo 72. Requisitos para la homologación. 1. Un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha del instrumento con indicación precisa de las normas seguidas para su valuación. 2. Un listado de acreedores con mención de sus domicilios, monto de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o terceros obligados y responsables. La certificación del contador debe expresar que no existen otros acreedores registrados y detallar el respaldo contable y documental de su afirmación. 3. Un listado de juicios o procesos administrativos en trámite o con condena no cumplida, precisando su radicación. 4. Enumerar precisamente los libros de comercio y de otra naturaleza que lleve el deudor con expresión del último folio utilizado a la fecha del instrumento. 5. El monto de capital que representan los acreedores que han firmado el acuerdo y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los acreedores registrados del deudor. Artículo 73. Para que se dé homologación judicial al acuerdo es necesario que hayan prestado su conformidad a la mayoría absoluta de acreedores quirografarios que representan las 2/3 partes del pasivo quirografario total, excluyéndose del cómputo a los acreedores comprendidos en las previsiones del artículo 45. Artículo 74. La presentación del acuerdo para su homologación debe ser hecha a conocer mediante edictos que se publican por 5 días en un diario de publicaciones legales de la jurisdicción del tribunal y un diario de gran circulación del lugar. Artículo 75. Podrán oponerse al acuerdo de los acreedores denunciados y aquellos que demuestren sumariamente haber sido omitidos en el listado previsto en el artículo 2 del
oposición deberá presentarse dentro de los 10 días posteriores a la última publicación de edictos, si estuvieran cumplidos los requisitos legales y no mediaran oposiciones, el juez homologará el acuerdo. Sumariamente, ¿saben lo que es? ¿Cómo? ¿Viste cuando dice que el acreedor se puede presentar con información sumaria? Sí. ¿Saben lo que es eso sumario? Es como una investigación, como un informe de las deudas que tiene el deudor con el acreedor. No. Informa un juicio sumario. Los juicios pueden ser, antes existían sumario, sumarísimo, ejecutivo y ordinario. Eran los 4 tipos de juicios que se podían ¿No hacer. son como investigaciones internas? No. ¿No? No, eso lo que vos decís es un sumario administrativo, es una investigación interna en el fuero laboral, sí, tenés razón. Pero en el orden procesal, cuando vos Yo lo hablas googleé. ¿Eh? Yo lo googleé. ¿Y qué dice? A ver. Dice, juicio civil, en el que para hacerlo más rápido intervienen solo los abogados y se eliminan algunas formalidades. Es algo que tiene que ser muy rápido. Es un juicio que es muy rápido, donde haces presentación de papeles y el juez agarra y dice, miro acá, sí, tenés razón, listo, dale para adelante, chao. Eso es un juicio de información sumaria. ¿En qué caso, profe? Sería algo así. Y por ejemplo, yo tuve que hacer en un juicio, que no era un juicio, es una huevada tónica esto. Yo les hice habían unos chicos que eran de nacionalidad, eran bolivianos. Los 2 chicos, este matrimonio llegó de Bolivia, se nacionalizan perdón, llegan de Bolivia, nacen los hijos y luego de nacidos sus 2 hijos, ellos se nacionalizan argentinos. ¿Y qué pasa? En el DNI de los menores de edad, en la parte posterior del DNI, figuran los nombres y DNI de los padres. ¿Sí? Y ustedes saben que los extranjeros en la Argentina tienen un DNI que empieza con 93 millones, 93, 94, 95 millones. Eso es lo que diferencia los números consecutivos nuestros a los números de ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Los chicos estos, cuando se nacionalizan argentinos, les cambia el número de documento. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Entonces, a estos chicos les cambia el número de DNI. Antes tenían un DNI de 94 millones y ahora tienen un DNI 18, 19 millones. Entonces, a los flacos estos, ¿qué les pasaba? Que cuando iban a cruzar la frontera con Bolivia, el gendarme agarraba y decía, bueno, a ver, dame el documento. Y entonces agarraban el DNI de los chicos, miraban la parte posterior del DNI y decía, Jorge Estela, DNI 93 millones. Y Jorge Estela, que era el tipo que tenía parado enfrente, tenía un DNI con número 18, 19 millones. Y entonces el gendarme se quedaba mirando y decía, o los documentos son falsos o te estás queriendo afanar un pibe, porque acá tenés un problema. Entonces los chicos iban con la carta de ciudadanía, que es el documento que certifica que vos te nacionalizaste argentino, y decían, no, yo soy Jorge Estela, era boliviano o soy boliviano, y en la Argentina tenía DNI 93 millones. Hice la carta de ciudadanía y ahora tengo DNI 18 millones. Y eso ustedes lo leen y lo van a entender. Un abogado lo ve y dice, sí, es esta pelotudez. Pero un gendarme en la frontera con Bolivia puede estar 1 hora, hora y media, tratando de entender qué es lo que está leyendo, y esto hacía que los detuviesen, que no pudiesen pasar, que llamaban a un fiscal, que el fiscal de ahí a que llegaba al puesto fronterizo, o que, bueno, ahora se resolvía más rápido porque había celulares y le pasaban la imagen de la foto, y entonces el fiscal agarraba y le decía al gendarme, no, déjalo pasar, que es el tipo que se nacionalizó. Entonces, para evitar todo este quilombo, lo que teníamos que hacer era cambiar en el reverso del DNI de los menores el número de documento de los padres, para que alguien cuando vea diga,
Jorge Estela, y veían el reverso del DNI, decía Máximo, y decía papá Jorge con un número de documento argentino, y que coincidía con el número, con el documento que exhibía el padre o la madre como que eran ellos. Esa boludez, ese trámite que es así, vos decís, dale, pero presentás la carta de ciudadanía y ya está, y que se supone que es rápido, el juicio sumario, la información sumaria, me llevó 1 año y medio. 1 año y medio de ir a tribunales, poner el papelito, venir con el papelito, el sello del papelito, el papelito, va el papelito, viene el papelito. Bueno, Y eso fue sumario, eso fue una información sumaria. aceleradamente. Eso se supone que es un juicio rápido. Pero bueno, pasa eso. Acá, cuando te dice, no, por información sumaria se tiene que probar tal o cual cosa, se supone que cuando presentas 2 papeles, el juez lo mira y dice, ah, bueno, no, tengo que ser justo, ¿no? El juzgado de familia, civil de familia que había intervenido en la causa, fue diligente y el tema se atrasó cuando hicieron las notificaciones al registro civil para que el registro civil hiciera las anotaciones en las partidas de nacimiento marginales de los 2 menores para decir que los padres ahora tenían un número de documento distinto. Por eso se demoró. Y eso tenía intervención del Juzgado Civil de Familia, del Registro Civil, del Registro Nacional de las Personas, y como había menores implicados, tuvo que actuar la Fiscalía de Menores, que le daba protección a los menores para que no se estuviesen robando a los chicos y estuviesen adulterando algún documento. Entonces intervinieron cuatro dependencias públicas y eso fue lo que llevó a que el trámite fuese tan lento y que tardara tanto. En un proceso concursal, como hay unicidad y universalidad, y está el fuero de atracción, viste como hago con los dedos, ¿no? Que se juntan todos así, el fuero de atracción universal, esto lo mira el mismo juez y dice, bueno, listo, sí, dale para adelante. Y entonces la cosa se resuelve, se resuelve más rápido. Y ahora que digo Ra, me acuerdo que la Peppa Pig va a ser mamá y Scooby-Doo papá. Dale. Seguimos con concurso declarado en el extranjero. Olvídate, concurso en el extranjero, olvídate. Ese es el artículo 4. Chao, no, ni lo veas. Ni lo veo, lo paso de largo. Chalo de la lista, no vamos a hablar de eso porque entrar en esto, si querés entrar en esto, seguimos, pero seguimos hasta las 11 de la noche, no ni en pedo. No lo vas. Claro. ¿A quién es hincha de Vélez que estaba jugando Vélez? Quiebra sí, es muy importante esto. Una quiebra o bancarrota es la situación económica en que una empresa, organización o persona física se encuentra cuando, debido a la incapacidad de hacer frente a sus deudas con los recursos disponibles, tiene que cesar su actividad de forma permanente. Las características. Es una situación irreversible. Una vez que una empresa se declara en quiebra, dicha empresa está abocada a su desaparición. Por tanto, podrán nacer otras nuevas empresas, pero esa no volverá a funcionar. La quiebra es algo permanente. Los activos son menos que los pasivos. El total del activo, muebles, edificios, efectivo, naves, es menor. No, ¿por qué? ¿Por qué los activos son menos que los pasivos? A mí me pueden pedir la quiebra y yo puedo estar inflado las pelotas y decir, no, no quiero saber nada más con esto, realizo el activo para satisfacer el pasivo, liquido. De hecho, en el proceso de quiebra se habla sobre la distribución del remanente del activo en la parte proporcional a las acciones que poseyeran los accionistas. Esa frase que está ahí, sacala, porque si lees el proceso de quiebra, no, puede haber un excedente y los socios llevarse el excedente. Ok. La sacamos entonces. Afecta a la totalidad de la empresa. Sí. Lo que quiere decir que en un concurso de acreedores esto afecta jurídicamente a toda la empresa, independientemente, claro está, de que se puedan vender filiales que pasen a manos de otros titulares y eludan la situación de bancarrota generalizada. No, bueno, pero pará, si vos decís que de una empresa yo vendo filiales, no estás hablando de un proceso de un concurso preventivo, un concurso devenido en quiebra, sino que estás hablando de una escisión societaria, ojo, es distinto. Ok. Está tipificada legalmente. Perdón.
Ustedes no vieron escisión, o vieron escisión cuando hablamos de sociedades. No. ¿No lo vieron? Listo. Yo se los comento así a vuelo de pájaro. La escisión, una sociedad se puede disolver por muerte del socio, por muerte de uno de los socios, haciendo que la sociedad quede con un solo socio, un solo accionista, y este no pretenda realizar la modificación del tipo societario, quedándose extinta la sociedad, porque no puede haber una sociedad distinta a una SAU, una sociedad anónima unipersonal, o una SAS. Si yo tengo un SRL con 2 socios y uno de los 2 socios se muere y el socio sobreviviente no quiere modificar el tipo, entonces la sociedad se extingue. Otra causa de extinción de la sociedad es cuando ha vencido su plazo. Vencida esta, no procede al recurso de recomposición, de reconducción o renovación, y entonces la sociedad tiene que entrar en un proceso liquidatorio. Y la otra forma es que haya cumplido con el objeto por el cual fue constituida. Una sociedad es constituida para construir un edificio. Construido el edificio y terminado el edificio, no tiene sentido seguir manteniendo esta sociedad, y la sociedad se liquida realizando el activo para satisfacer el pasivo y distribuir el resto, las utilidades, entre los accionistas. Ahora, si yo tengo una sociedad, yo estoy con Jessica y tenemos el 50% de las sociedades, y la verdad es que se nos pasó el amor, o se acabó lo que se llama técnicamente el animus societatis, y la sociedad está muy bien, está parada, está funcionando, cada uno quiere enfrentar un destino distinto, bien podría yo hacer lo que se llama una escisión, que es dividir la sociedad en 2 sociedades, donde cada uno va a tener una parte, constituir 2 SAU, o cada uno buscarse otro accionista para así tener 2 o más socios, y que cada uno modifique el objeto social o no, o llamarlo de una forma. Eso es una escisión, cuando está la creación de un nuevo tipo societario a partir de la división de una misma sociedad. Entonces, lo que vos me acabas de decir es que si yo tengo una filial y la filial es una empresa dependiente de la principal y la vendo para no caer en quiebra, entonces yo no estoy en un proceso de quiebra, sino que estoy en un proceso de escisión en el cual vendo una unidad de negocio y salvo a la unidad de negocio más grande. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola tiene 3 grandes empresas. FEMSA, que es la fábrica embotelladora metropolitana, sociedad anónima. Tiene a la empresa que fabrica el jarabe, del cual nadie conoce su fórmula, y tiene otra sociedad que es la que distribuye la Coca-Cola. Entonces, puede ser que si todo el grupo económico está afectado y entienden que puede llevarlo a un concurso preventivo, incluso a la quiebra, bien podría decir el grupo económico que vende una unidad de negocio para salvar al resto. Entonces yo vendo la embotelladora, que es la más grande de todas, me quedo con la elaboradora del jarabe y me quedo con la distribuidora, y logré salvar al grupo económico. ¿Sí? Pero eso no es una quiebra, eso es una escisión. Listo. Ok. Puedes seguir. Bueno, está tipificada legalmente, dado que la situación de quiebra es una situación que podría utilizarse para fines fraudulentos, está recogida en la ley. De esta forma, se pretende que la situación de quiebra sea una situación objetiva, no subjetiva. Tipos de quiebras. Quiebra fortuita ocurre cuando se ha hecho todo lo posible por evitar esta situación, sin embargo, debido a las condiciones del mercado, una situación personal o de cualquier otro tipo, la empresa se ha declarado en quiebra. Quiebra culpable, este Derogado, caso... ¿Cómo? Esto está derogado. La quiebra fraudulenta está derogada. El amigo mano derecha en el izquierdo, Menem, lo derogó.
para justamente cuando yo hago una quiebra fraudulenta, y está determinada la quiebra fraudulenta, pasa de la instancia penal, de la comercial a la penal, el tipo no vaya en cana. Esto lo Ok. derogó Menem. La quiebra fraudulenta está derogada entonces. Sí, la quiebra culpable, todo eso. A ver, el motivo de la quiebra, a ver, el 78 del artículo de la 19, de la 24.522, fíjate lo que dice, pero si tenés eso, si eso lo bajaste de algún lado, eso puede ser que mucho de eso esté derogado. Hay que ver qué es lo que tenés como texto del 78 y del 79 para ver si es Ahí te correcto. leo el 78. Artículo 78. Prueba de cesación de pagos. El estado de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter de ellas y las causas que lo generan. Motivo de la cesación de pago, artículo 79. Hechos reveladores. Pueden ser considerados hechos reveladores del estado de cesación de pagos, entre otros. Reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo efectuado por el deudor. Mora en el incumplimiento de una obligación. Ocultación o ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir sus obligaciones. Clausura de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolle su actividad. Sí, perdón que te Venta. interrumpa, Mauro. Mira, los Sí. hechos reveladores en el concurso preventivo, para que lo entiendan, es, a ver, yo puedo decir, no, la cuarentena, o como, bueno, yo tengo un concurso preventivo ahora que estoy llevando, que el tipo es un textil y le echa toda la culpa a Macri. Dice, no, Macri abrió las importaciones, entonces venían remeras de Estados Unidos, de la India, vieron que la India tiene muy lindas telas, y entonces no sé qué, y abrió todo, y entonces entraba la tela a 2 mangos, y traían todo importado de China, y nos hizo pelota, y entonces Macri, la culpa es de Macri, la culpa es de Macri. Bueno, esa es una declaración unilateral por el cual a él le fue mal. No significa que esto sea así. Ahora, o yo puedo manifestar esto y mostrar mis balances y decir, la verdad que el tipo pudo haber tenido mala suerte y que todos lo hayan cagado y que nadie le haya pagado, entonces el tipo sí está en la lona, listo, Sí. bárbaro. Eso es probada la cesación de pago, que todavía no le explicaron, porque no explicaron ninguna de las 3 teorías, yo estoy esperando que llegue el final. Sí, Viste que sí. le dijimos al principio. O sea, la cesación de pago, las 3 teorías y los hechos reveladores es para empezar a hablar del concurso preventivo. Los hechos reveladores, que son estos del 79, te van a decir, y mirá, reconocimiento judicial y extrajudicial del mismo. Listo, cuando el juez dice, sí, está en cesación, chao, no tengo que probar nada. Un juez dijo que estaba en cesación de pago. 2, muere en el cumplimiento de una obligación. Pero ojo, porque esto está íntimamente vinculado con la teoría de la teoría de la cesación de pagos, que son 3, hay que ver qué es lo que está. Porque si yo no te pude pagar a vos el café, yo tengo una empresa y tengo $1 millón puesto en la caja de seguridad y tengo 7 millones de pesos en un fondo común de inversión y tengo 40 millones de pesos en la cuenta corriente, pero perdí la clave de internet y se me acabaron los cheques y no te pude pagar el desayuno de 120 pesos hoy a la mañana, yo estoy en mora, pero mora en el cumplimiento de la obligación. Mora es el no pago de la deuda. La mora se declara automática al vencimiento de la obligación. Entonces, si yo no te pagué el café, yo no estoy en situación de cesación de pagos, ni tengo un hecho revelador porque he pagado el café de la mañana, porque tengo 40 millones de pesos en la cuenta corriente, no te pude pagar porque se me olvidó la clave, porque perdí los cheques y porque el banco está cerrado a esta hora y no puedo entrar a la caja de seguridad a sacarte $1 para pagarte. ¿Entendés? Entonces hay que tener cuidado con la teoría de la cesación de pagos, porque si yo tomo la teoría absoluta, sí es cierto, pero la ley argentina no refleja la teoría absoluta de la cesación de pago, porque si no, si yo no te pago un café, estaría en posición de que me pidas la quiebra. Ocultación o ausencia de... ¿Cómo? Si quiere que lo diga, yo tengo que darle la parte de las Espera. Déjame terminar, por favor. Dale, termínalo. Estábamos ¿en dónde habíamos quedado? De hechos reveladores.
Sí, reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo, efectuado por el deudor, mora en el cumplimiento de una obligación, ocultación o ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad. Eso En sí, su caso, pero porque no quiero que lo leas. O sea, quiero que lo leas y que expliques qué es la ausencia del deudor. La ocultación o ausencia del deudor es el flaco desapareció. O sea, claro, yo le vendía carne al restaurante de la esquina y el tipo me debe 500.000 mangos de mercadería, de carne. Todos los cortes de carne que se te puedan ocurrir, bife, chorizo, lo que vos quieras. Y de repente yo llego un día con el camioncito y me encuentro que el local tiene un cartel que dice alquiler y está el cable colgando así con una bombita con un foquito de 40. Y digo, ¿y el restaurante que estaba acá? Le pregunto al vecino. Dice, ah, no, la semana pasada vino un camión, limpiaron todo y se fueron. Y pelaron todo. Y vos decís, me parece que me cagaron. A eso es lo que se refiere ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad, en su caso, sin dejar representantes con facultades o medios suficientes para cumplir sus obligaciones. Cuando el pibe piró, pegó el buque y dejó el tendal. A eso se refiere. Dale, seguí leyendo y te voy completando. clausura de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolle su actividad. O El sea, restaurante se fue. claro. Uy, me fue. Venta a precio vil, ocultación o entrega de bienes en pago. ¿Sabés lo que es venta a precio vil? Sí, muy bajo, prácticamente regalado para rajarse, digamos. Claro, que yo estoy rematando todo para que me alcance los $800 para poder fugarme del país. Y después Claro. que arregle Cadorna. Revocación judicial de actos realizados en fraude de los acreedores. Cuando las operaciones que yo estoy haciendo tengo una orden de un juez, lo que decíamos de RIMAX, cuando la justicia revoca la actuación de la empresa, y entonces digo, ah, me levantaron esto, y bueno, yo no puedo pagarle a nadie más. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ¿Qué bien? ese sonido? Ese ruido. Te escucha como que alguien se tira pedos de a ratos también. Es como si estuviera tomando vida algo, un alien. Ahí está viva Graciela, digo, Jessica, volvió. Se ve que ya no tiene más memes. Pasó todo el TikTok completo y ya